Iború, Iboya, Ibochechemo Foripalifa. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta su comunidad de Solá, que la bendición de Opocaleno Ocha, de Opocaleno Richa, a los tomares, de olor, mi olor sea con todos vosotros. Si me estás viendo en mi página de Facebook, dale me gusta, te pido también que me sigas en mi canal de YouTube, que dejen las dudas en los comentarios, que compartan mis videos para que la palabra de Ifá sea dispensada por el mundo. A los que han pertenecido a esta comunidad a un principio les doy las gracias, a los nuevos bienvenidos. También pueden seguir a mi Orbenía, a mi esposa Osvaldo Leo ni Changó en su canal, que tiene contenido bastante interesante. Antes de empezar el vídeo quiero dar las gracias enormemente, quiero detenerme un momento y dar las gracias a todas las personas, a todos los hermanos y hermanas de fe que en la publicación que yo hice de mi cumpleaños de Yoko Ocha, de mi cumpleaños de Yoko Ocha Humbo, de haber coronado santos, se detuvieron un segundo, tomaron un segundo de sus vidas en dedicarme unas palabras. Eso para mí fue un aliento, eso para mí fue una felicidad, eso para mí fue un regocijo tremendo, y verdaderamente me siento muy bendecido de que haya hermanos y hermanas de fe que tomen un momento de su vida, que tomen un segundo de su estancia en la tierra para dedicársela a este humilde servidor de la palabra Ifá y de la palabra Orúmila. Le doy muchas gracias de corazón y les deseo muchas bendiciones. Hoy les vengo a hablar de la agonía sincera, de la agonía sincera. Es una historia que está relatada en el otro Ifá o Canaroso, que habla sobre la agonía sincera. Y les voy a relatar la historia y después les voy a hablar según mi punto de vista y mi interpretación de la agonía sincera. Dice que una vez Changó, en una guerra que tuvo, perdió un ojo y cayó en una depresión muy grande, porque Changó era muy perfeccionista sobre el físico. Changó vivía para su vestir, vivía para ser galante y tenía una perfección tremenda sobre su propio físico y sobre el físico de los demás. Valoraba mucho a las personas en esta trascendencia según la forma física de las personas. Y cuando Changó cae en esta depresión tan grande después de haber perdido un ojo en una batalla para verse con Orúmila, porque Changó siempre acudió a Orúmila, y esto es una de las virtudes más grandes que tenía Changó, era que siempre escuchaba los consejos de Orúmila. Y Orúmila, cuando le hace osote, lo mira y le dice que tenía que hacer el boco en ña 10 huevos de gallina, y que tenía que pasárselo por los ojos, pero que además tenía que salir a recorrer el mundo y que él iba a recuperar ese ojo, que Olotumare le iba a poner ese ojo de nuevo en su cara cuando él descubriera lo que era la agonía sincera. Entonces Changó hizo el esbozo, pero se desesperó, porque Changó sí tenía una virtud, era que era un poco desesperado, que era poco paciente, que no le gustaba guardar por las cosas, que le gustaba que las cosas se dieran de pronto. Y empezó a caminar, y llegó a la tierra de los ciegos, que eso hablo Canaroso. Cuando Changó llegó a la tierra de los ciegos, decidió entrar al pueblo de los ciegos y se quedó impresionado, porque todo el mundo andaba con bastón, todo el mundo era ciego. Las personas veía parejas de matrimonio muy disparejas, veía a una persona muy alta con una persona muy pequeña, veía una persona muy gruesa con una persona muy delgada, veía una persona de rostro no muy apacible con una persona muy hermosa, y veía y entonces cada vez que veía, lo que notaba era que había una felicidad tremenda en ese pueblo, había una armonía. Todo el mundo hablaba bajito, todo el mundo tenía una comprensión, todo el mundo tenía un sentir a la hora de pisar. Era como si se entendieran entre ellos o vieran más los ciegos de esa tierra que las propias personas que tenían vista. Entonces Changó sigue caminando y llega a la punta de una colina, y había un señor de barba crecida, vestido totalmente de blanco, con los ojos cubiertos, y él lo confunde con los batalás y le dice: babá. Y cuando se queda mirando dice: no, yo soy el Osba de esta tierra, yo soy el Osba de la tierra de los ciegos. Dice: disculpe que lo confundí con los batalás, con mi padre. ¿Y cómo está usted? Aunque Acayú es el padre biológico de Changó, debemos entender que Batalá crió en muchas de las trascendencias de Ifá a Changó, y que él lo ama y que lo respeta como si fuera su padre. Y entonces Changó se sienta a hablar con este señor y le comenta lo que había pasado, la depresión que estaba pasando, y el anhelo que tenía de recuperar la vista, pero que se le había dicho en una consulta, que se le había dicho mediante los sotes, que tenía que descubrir qué era la agonía sincera. Entonces este señor le dice: ¿qué ves aquí en esta tierra? Y Changó, cuando mira, empieza a decirle que sentía mucha cordialidad, que sentía mucha paz, que sentía mucha espiritualidad,
que ahí nadie gritaba, que no oí una discusión desde que llegaba, que no sentí un tormento, que se sentía sereno de espíritu. Y entonces le pregunta el rey de esa tierra, pero ¿no has notado que son todos ciegos? Y Chango le dice, sí, es cierto, sí, pero fue tan grande el conjunto de sentimientos que me llegó, que estaba latente en esta tierra, que eso lo miré de último. Y entonces le dice los bares, eso es la agonía sincera. La agonía sincera es sufrir, pero a la vez sentir. Porque nosotros podemos entender que las personas ciegas en esta historia en sí sienten una agonía sincera, porque en su ceguez llegan a amar, pero llegan a amar sin ver lo que aman. Es decir, llegan a sentir, llegan a desarrollar el mismo amor que nosotros sentimos, pero de una manera totalmente diferente, sin fijarse en lo que las vistas nos impulsa a ver. La agonía sincera en esta tierra es la agonía de los ciegos, que con la vista tapada, que con los ojos cerrados, sienten de la misma manera que una persona, o más que una persona que tiene los ojos descubiertos. Pero también la agonía sincera es la de aquellos de todos los seres humanos que caminan sobre esta tierra, que alguna vez han amado, que alguna vez han sentido, que alguna vez han apreciado a seres queridos de manera ciega, pero que ha sido ese dolor tremendo que ha hecho llevar a esa persona a querer a la otra y que le ha causado muchos estragos en un principio, pero sin embargo la sinceridad de los sentimientos de la persona, que es más importante que lo que pueda causar en un principio la vista, que el obstáculo que nos pueda brindar una persona que estemos enamorados, una persona que nosotros deseemos iniciar una relación y sin embargo haya uno que otros obstáculos, pero sin embargo nuestra sinceridad nos hace pasar primero por la agonía. Y la agonía llega a ser sincera cuando en nuestro corazón le ponemos todo el empeño y nos dejamos guiar sencillamente por el sentimiento. Ojo, no estamos diciendo de que debemos amar ciegamente, porque debemos ser como seres humanos juiciosos. Lo que sí debemos es saber escuchar a nuestro corazón. Y lamentablemente el sonido de nuestro corazón muchas personas lo confunden y muchas personas creen haber oído el sonido de su corazón o creen haber sentido la voz de su corazón cuando no es así, porque la voz del corazón suele ser engañosa y suele ser pasajera y cuesta mucho trabajo saber definir cuando se nos está hablando verdaderamente o cuando está sintiendo verdaderamente. Y como único nosotros logramos llegar a sentir el verdadero querer, el verdadero amor, el verdadero cariño en esta vida, la verdadera apreciación hacia nuestros seres queridos, es después de que nosotros hayamos pasado muchas agonías en este mundo, después de que nosotros hayamos pasado mucho sufrimiento creyendo haber escuchado a nuestro corazón de manera veraz. Y sin embargo nunca se nos hace a nuestra vista ciega, o nunca se nos hace a nuestros oídos sordos ese sonido del corazón cuando nos llama, y siempre somos débiles a la hora de responderle. Pero llega un momento que la agonía y el sufrimiento se convierten en enseñanza, y que la agonía y el sufrimiento que hemos pasado en esta vida nos hace personas fuertes y nos hace personas que nos haga levantarnos de esas caídas, porque caminar por la vida es dejar cosas atrás. En el camino de la vida hay veces que perdemos cosas, hay veces que se nos arrebatan cosas, hay veces que se quedan cosas que no pueden seguir con nosotros hacia adelante y que nos hacen tambalearnos como seres, que nos hacen tambalearnos como almas, que nos hacen arrodillarnos y sentir un peso tremendo sobre los hombros, y a veces eso nos imposibilita tomar aire para levantarnos. A veces sufrimos traiciones, a veces sufrimos desencantos tan fuertes que nos inmovilizan como seres, que nos inmovilizan todo el cuerpo como si estuviéramos sometidos hacia abajo con una especie de fuerza. Pero lo más difícil es primero levantar una rodilla,
después la otra, después hacer la fuerza de levantar ambas, después erguirse, y ya la vez que estemos erguidos vamos a sentir una presión tremenda, que esa es el alma al levantarse del suelo. Y ese primer paso que nosotros damos nos da a entender de que todavía hay camino que recorrer. Ese segundo paso nos da a entender de que estamos recuperando la fuerza que habíamos perdido. Y ese tercer paso nos da la voluntad de seguir hacia adelante, porque crea en nosotros esperanza lo que antes era dolor y sufrimiento. Y eso es la agonía sincera, hermanos y hermanas de fe. La agonía sincera es sufrir por algo que nosotros pensábamos que valía la pena y que después no valía la pena, pero que eso no quiere decir que haya dejado en nuestro corazón un solo sufrimiento, sino que también puede esa agonía haber dejado una enseñanza. La agonía sincera también es amar sin ver más allá de lo físico, sin ver más allá de lo que otras personas nos digan, sin dejarnos influenciar por otra cosa que no sea nuestro corazón. La agonía sincera son muchas cosas, pero sobre todo es la capacidad que nosotros tenemos como seres humanos de llegar a actuar más por sentimiento, por bondad, por lo que nosotros se nos dio al nacer, que es la capacidad de hacer el bien, que por las intuiciones o por los sometimientos o por los llamamientos a hacer el mal. La agonía sincera, hermanos y hermanas de fe, es lo que todos nosotros tenemos como seres humanos, que es la capacidad de, aunque se nos haya hecho mucho daño en este mundo, seguir siendo nobles de corazón, no dejar que el daño que se nos ha hecho nos afecte o nos embarra nuestra alma, sino que nos haga de nosotros unas personas más fuertes, pero que nunca permita que nuestro corazón se corroe en esa maldad que se nos quiso hacer y que nosotros vayamos a querer desempeñarla, sino es que nosotros, aunque muchos palos que recibamos en esta vida, siempre actuemos con nobleza, siempre actuemos y hacia personas que nos hagan ser hombres y mujeres justos. La agonía sincera no es otra cosa más que la vida, no es otra cosa más que respirar, porque no hay vida sin dolor, pero tampoco hay vida sin alegría, y nosotros como seres humanos debemos saber encontrar a veces la oscuridad, así como lo hacen los ciegos, la felicidad, la belleza y los detalles pequeños que hacen de la vida soportable, que hacen de la vida alegre, y después que hacen de la vida en cada paso, cuando empezamos a ver los detalles y nos empezamos a sentir felices en los detalles, que hacen que la vida sea más disfrutable. Y Boriboya y Bocheche, Floribalifa.